Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 26 de julio. Como usted sabe, es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para analizar esas temáticas tan importantes que han acontecido en toda la semana. Y usted sabe que desde hace un par de semanas esta situación ha sido sumamente polémica cuando nos referimos a la bancada Cian. Y es que en los últimos días se ha sacado un listado de empleados de la Asamblea que supera los más de 1.400. Y además vamos a estar analizando si es justo lo que cada empleado está ganando. ¿Esto podría ser justificable? O alguien dirá, no, esto es más de lo mismo que en los tiempos de Arena, que en los tiempos del FMLN. Además, vamos a estar conversando sobre la respuesta del Ministerio de Economía de Guatemala con respecto a que muchos ciudadanos reclamaron a las autoridades guatemaltecas, mire, ¿por qué no hace lo mismo que el presidente Bukele? Y el Ministerio de Economía contesta, pero es que si los productos de cualquier manera no tienen aranceles. Bueno, eso y más lo vamos a estar abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, estamos hablando de la economista, la doctora Julia Evelyn Martínez. ¿Qué tal, doctora? Encantado. Hola, buenas noches a toda su audiencia. Yo muy agradecida de poder participar en su programa y sobre todo aquí con mi compañero y compadre Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches, un gusto que nos puede estar acompañando nuevamente. Gracias, Fernando, hombre, muy amable vos por invitarme. Y a ustedes, muy amables por dejarnos entrar en su hogar aquí con mi hermana y mi comadre Julia Evelyn Martínez. Encantadísimo que ambos nos pueden estar acompañando y no hacemos esperar a la audiencia para poder entrar en materia con ese primer punto, que es sobre, mire, ahora hay una nueva lista, o se ha revelado la lista total de empleados de la Asamblea Legislativa. A ver, muchos dicen, mire, pero es que es justo que cada diputado tenga esa cantidad de empleados porque para todo lo que trabajan y para todo lo que tienen que analizar, pues tienen que tener el suficiente apoyo. Por otro lado, estas personas están ganando el sueldo necesario. Bueno, sí, es suficiente ganar más de $1,000 porque pues están ayudando al pueblo salvadoreño, ¿no? Y lo merecen. Pero entonces, ¿con qué criterio nos quedamos? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es diferente? ¿O es más de lo mismo que alguna vez tuvimos? Julia Evelyn Martínez, por favor, comenzamos con usted esta noche. Bueno, mire, yo no sé si es más de lo mismo porque nunca tuvimos una revelación como la que nos ha dado esta ciberinteligencia SB en esta oportunidad. No sé cómo eran los salarios antes en la Asamblea Legislativa. Seguramente había también corrupción y había tráfico de influencias y nepotismo, que consiste nada más ni nada menos que en contratar a familiares de familiares, ¿verdad? Pero lo que nos ha revelado esta desclasificación de información producto de un hackeo ante la negativa de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, especialmente el Partido Nuevas Ideas, de hacer pública esa información, pues porque la pusieron en reserva durante 6 años. Entonces, mire, para eso están los hackers. Ese es el rol político y ciudadano que están cumpliendo, que gracias a ellos sabemos pues de que hay 1.465 personas que trabajan de forma directa o de forma indirecta para la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas. Entonces, aquí hay un gran debate, porque algunas personas dicen, o algunos analistas, sobre todo los analistas prepago a favor del gobierno, que seguramente van a aparecer en esa lista, andan diciendo que eso no es corrupción, que no es ilegal, sino que a lo mejor no es ético, como que ese es un tema de ética, o un tema, y déjeme decirle que en mi opinión y de acuerdo a mi... O sea que para ellos el nepotismo no es corrupción. No es tener corrupción. tantos familiares ahí, ¿no? Entonces dicen, no, si no es ilegal, si ellos lo mismo están trabajando, pero no. Lo que estamos viendo a medida que estos datos los estamos desglosando y se están haciendo
relaciones de diputados con sus empleados, miren, se están encontrando cosas que son ilegales, como por ejemplo tener una doble plaza en el gobierno, que es el caso de una concejala del municipio de la Libertad Sur, creo, que además de tener su salario en la alcaldía, pues también tiene salario como asesora en la Asamblea Legislativa. Nos estamos encontrando algunas contrataciones que responden, yo creo que son novias, amantes o edecanes, modelos, no sé, que no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero que están recibiendo salarios que son en algunos casos superiores a los salarios que perciben los médicos, el personal de salud, o los mismos profesores y profesoras de nuestro país. Entonces ahí hay una violación a las leyes de lo que son las leyes de probidad, lo que son las leyes de transparencia en El Salvador y anticorrupción. Y yo creo que hasta también hay violaciones al Código de Ética Gubernamental, que creo que es algo que debe de cumplirse en El Salvador. Esto es un escándalo que no es los diputados que lo han revelado, sino que ha sido resultado de este hackeo. Y yo veo incluso a muchos como youtubers que son pro gobierno, que están molestos, pero no están molestos por esos salarios, sino que están molestos porque ellos no están en la lista y se acaban de dar cuenta de que ellos han estado haciendo el trabajo de apoyo al gobierno de forma gratuita. La semana pasada Ronald decía que para usted no es lo mismo la suegra que la suegrita. Sí. Que la suegra, pues la mamá de la esposa, y la suegrita, la mamá del amante. Creo que usted decía. Sí. Entonces, bien. Pero bueno, lo voy a dejar pasar. Pero es que así es. Lo voy a dejar pasar. Existe el cuñado y el cuñadito. Vale, pero el cuñado es el hermano de la esposa y el cuñadito es el hermano del amante. Sí, lamentablemente. Bueno, usted establecía eso. Dando en la Asamblea Legislativa. Vaya, ahora, con eso quiero pedirle a la producción si nos puede mostrar y poner en pantalla, en efecto, las listas que se han publicado recientemente para que nosotros podamos tener una idea de la cantidad de empleados que tiene la Asamblea Legislativa y también una idea de lo que cada uno está ganando. Incluso nosotros podemos ver por ahí que hay ordenanzas número 1, número 2, 3, 4 y ordenanza número 5. Que entre ordenanzas, por ejemplo, están ganando entre los 960 y los $1,400. Más que un médico residente en un hospital público de El Salvador. Totalmente. Ahí sí podemos pasar a la siguiente hoja. Podemos tener una idea y podemos preguntarnos, ¿realmente la Asamblea Legislativa necesita esta gran cantidad de personas? A ver, Ronald Umaña, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Tenemos incluso portero 1, portero 2, 3, portero 4. Es decir... y eso que no ha hablado de los fotógrafos. Claro, es decir, es una mina de oro básicamente lo que hay aquí. Ronald Umaña, a ver. Ahí estás viendo la más grande corrupción de un régimen en los 200 años de república. Antes no aparece. Esto es lo peor de lo peor que ha existido en un régimen. Eso es la Asamblea, pero igual es el Ejecutivo, igual es el Judicial, si la corrupción se desbordó. Aquí es como cuando mi mamá me decía, hijo, mira, llenar la pila, y uno echaba el chorro y se le olvidaba y se rebalsaba. Mira, mono desgraciado. Se les rebalsó la corrupción. La corrupción rebalsó en todas partes. Quiero darle las gracias a Ciberinteligencia SB, ¿verdad? Que ellos son los que destaparon toda esa porquería de la Asamblea Legislativa. Y ojalá sigan destapando más. Y ojalá sigan avanzando. ¿Cómo es posible que tenés ordenanzas que ganan más que las enfermeras del Seguro Social? Cuando las enfermeras del Seguro Social se macanean todo el día. ¿Ah? Y esos ni siquiera llegan a trabajar porque muchos de esos, te aseguro que son mara cobra. O sea, la mara cobra es la que cobra y no trabaja, ¿verdad? Esa es la definición de mara cobra. Lo que estaba diciendo Julia Evelyn con respecto a los que tienen doble plaza. Doble plaza. Hay con doble plaza, triple plaza y salen unos sindicalistas. Hay una diputada que sale
que tiene su salario, que es de 3.500, creo, pero además aparece ella como asesora de ella misma en ese listado. Asesora de sí misma. Sí, mira. Es decir, ahí va, y eso que apenas hemos comenzado como a ver, ¿verdad? A escudriñar. Cuando eso profundicemos más, nos vamos a encontrar, como muy bien lo dice Ronald, con la mayor corrupción de la historia política en El Salvador, y que viene precisamente de un gobierno y de una bancada legislativa que llegó al poder engañando a la población, criticando las prácticas del pasado, cuando estos lo que han hecho es superar cualquier tipo de corrupción que pudo haberse dado en el pasado. Son los más corruptos de la historia. Y mira, yo ante esto que plantea Julia Evelyn y lo que te dije anteriormente, yo lo que creo es que hay que cerrar la Asamblea Legislativa y cerrar la Corte Suprema. El dictador que quede como lo que es, como dictador, que haga una secretaria que la ponga y que le empiece a dictar leyes y a dictar sentencias en vez de los juzgados. Si de todas maneras los jueces no sirven para nada, los diputados no sirven para nada, porque para apretar botones vas a estar pagando esa cantidad de millones en la Asamblea Legislativa, para estarle pagando a esas niñas bonitas que dicen que hasta tienen cuentas de OnlyFans. No se vale. Creo que eso ha causado mucha polémica, Sí, Ronald. En política, como en todas cosas, no solamente hay que ser, sino que hay que parecer. Son corruptos, sino que actúan y parecen corruptos. Son corruptos. Y se les ve como corruptos. Es demasiado. Acabaron con el gobierno, acabaron con la república, acabaron con el Estado. Y nos están dejando, mira, y yo creo que esta va a ser la dictadura más corrupta del mundo. Si es que ni siquiera durante la época de Maximiliano Hernández Martínez, que yo la he estudiado, porque yo fui profesora de historia económica en la universidad, yo estudié bastante sobre el tema de las finanzas públicas y todo, y fíjese que la corrupción tiende a brotar y a consolidarse en las dictaduras y en los gobiernos militares. Pero como esta corrupción, no ha habido otra. Mira, ni el general Maximiliano Hernández Martínez se atrevió a tanto. Que tuvo su corrupción, porque yo no estoy con esto diciendo, y no me vayan a malinterpretar, de que, es que los anteriores gobiernos eran unos angelitos, ¿verdad? Que eran transparentes. No, si todos han tenido su corrupción. Pero El Salvador ha caído tanto a nivel internacional en materia de percepción de corrupción, que yo estaba revisando el índice de transparencia internacional sobre percepción de corrupción y hemos caído 10 puntos en los últimos 5 años. Y esos 10 puntos los que hemos caído, ¿a quién corresponde? Al gobierno del presidente Nayib Bukele y de toda de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia. Así es que esto, y todavía se preguntan algunos ingenuos, ¿y por qué no vienen a invertir a El Salvador? ¿Por qué las empresas no invierten? ¿Por qué no presentan ofertas cuando hay procesos de licitaciones? ¿Por qué? ¿Y cómo van a venir con ese índice de corrupción si lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa seguramente también ocurre en ministerios y en las dependencias que hacen contrataciones públicas, donde tienen que dar mordida, como se dice, mordida, con el patita de chele, le dan a los funcionarios? Esto es lo que tenemos en El Salvador. En esto han convertido a El Salvador en la patria exacta de Osvaldo Escobar Velado. Bueno, y es que así nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Retornamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena,
la farmacia de todos. En la actualidad, mucho se menciona lo que es la solvencia moral. Y sí, pueda que muchísimos tengan razón. El problema es que cuando se habla de solvencia moral en la actualidad, es para tratar de justificar actos de corrupción o actos sumamente antiéticos. Mire, pero es que si los del pasado robaron, no tienen moral para decir si en la actualidad hay robos. Pero es que si los del pasado ganaban $27,000, no tienen moral ni solvencia para poder decir que los de ahora ganan $14,500. Entonces la solvencia moral casi que se utiliza para justificar esos actos que siguen estando mal. Siendo así, Ronald Umaña, ¿hay alguna manera de justificar esta lista que se ha revelado? Incluso algunos comentarios dicen, mire, pero es que una lista de Excel con esos precios cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede acusar a personas que tal vez no están implicadas, tratando de justificar todo lo que ahora conocemos. ¿Hay manera, Ronald, de justificarlo? ¿Hay manera de desmentirlo? No hay forma, Fernando. Corrupto es corrupto, si no lo decía la Suecia Calleja, pues. Y el que defiende a un corrupto también es corrupto. Dicho por ella. Si aquí podemos recoger todos los discursos de los de Nuevas Ideas y hoy se los aplicamos a ellos mismos. Sí. ¿Me entiendes? O sea, esto es lo peor, fíjate, oí bien, lo peor en corrupción en los 2 siglos de república que tenemos. Bueno, que teníamos, porque estamos en dictadura, ¿verdad? Por eso yo digo, cierren la Asamblea, hombre. Cierren la Corte Suprema. Que Bukele se quede como con una dictadura pura y dura, ¿verdad? Que tenga una secretaria. A mí no me extrañaría eso. Que tenga una secretaria y que le dicte la ley. La señora Juana. La niña Juana, que le dicte las sentencias de los juzgados. Porque eso es un dictador, ¿verdad? El que él solo dicta las cosas y se les hace caso. Sí, creo que ¿verdad? Cuando vuelva la democracia a nuestro país, abrimos de nuevo la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y volvemos a poner juzgados y jueces. Hoy eso no sirve para nada más que para la corrupción. Si esto es un pandemonium lo que tenemos acá, esto no es un régimen, esto es un oprobio ahí. Si eso de la Asamblea Legislativa, realmente esto es pornográfico. Es una orgía. Es una orgía pornográfica la Asamblea. No, hay que cerrarla. Y mira, y de verdad hay que cerrarla. ¿Y sabes por qué, Fernando? ¿Y cuál es el argumento más fuerte de esto? Es que le están dando un mal ejemplo a nuestra juventud. Eso. Nuestras juventudes ya no creen en la democracia, hoy menos van a creer en la dictadura. ¿Qué va a ser del futuro de este país? ¿Vos crees que los jóvenes de ahora que ven toda esa porquería del gobierno algún día van a querer estudiar economía, ciencias políticas, sociología? No, ellos van a querer meterse al gobierno para componerse. Pero esto es lo que nos tiene un atraso. Sí. Esto es lo que nos mantiene. Nosotros ya ni siquiera somos tercer mundo. Si yo lo decía un día acá, somos el 9º anillo del infierno de Dante Alighieri, ahí hemos llegado. Ya casi del otro mundo. Sí, esto no es tercer mundo. ¿Me entiendes? Hemos rebajado como 20 años en educación. Sí, hemos caído, como dice Julia Ever, en 10 puntos en corrupción. Hemos aumentado 4 puntos en pobreza monetaria. Vaya, entonces somos lo peor de lo peor con esta dictadura. Así que mientras sigue la dictadura, que siga sin asamblea y sin Corte Suprema de Justicia. Y mire, a algunos televidentes podría parecerles un poco exagerado lo que Ronald está planteando, de que finalmente solo se quede el dictador y que suprima a los otros órganos del Estado porque le generan gastos innecesarios y problemas innecesarios que le pueden restar a su popularidad, que estoy segura que la mantiene
Yo no, ya se le cayó. Yo, No. bueno, esperemos la próxima medición Sí, de te acordarás de imagen. cómo va a caer, Bueno, claro. yo creo que sí todavía la Mira, la mantiene. correntada es demasiado grande que se lo pasa llevando a él. Pero, bueno, pero la cuestión es que a mí no me extrañaría que el presidente Bukele, en un arranque de inmadurez y de narcisismo, que es lo que le caracteriza, él llegue con el ejército ¿Otra salvadoreño vez? a la Asamblea Legislativa, a clausurarla, a sacar a todos los diputados y diputadas y decir que hasta nuevo aviso no habrá Asamblea Legislativa porque todos esos son corruptos y lo han traicionado. Mire, eso es porque él, yo le he dicho en muchas oportunidades, esos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, incluyendo Ernesto Castro, no son amigos del clan Bukele, no son personas del primer círculo de confianza de él. Él los sigue viendo como sus empleados de confianza, los cuales ahora ha visto que no le están funcionando como deberían funcionar, porque yo creo que en los últimos 5 años él ha delegado demasiado en el presidente de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, porque él ha estado ocupado en su nueva función o en su nueva profesión, que es ser cafetalero salvadoreño. Ahora el cafetalero, él ya se dedica a la producción, al procesamiento y a la distribución nacional e internacional de café. Oligarca terrateniente. Él ya hizo la primera parte del sueño de don Armando Bukele, su padre, realidad. Ya entró a una actividad que hasta ahora había sido exclusiva de la oligarquía salvadoreña desde la fundación de la República. Entonces él, por estar en esas cosas, el estar en su producción y en su finca de café, entonces delegó a sus empleados de confianza, a Ernesto Castro, al otro señor Jerez, el fiscal Delgado, a él los delegó para que se hicieran cargo de los trámites, ¿verdad?, que había que hacer. Y entonces ahora ya no le están funcionando. Entonces, a lo mejor llega con el ejército y esta vez no va a llegar a rezar. No creo que llegue a rezar, sino que esta vez iba a llegar a sacarlos, a clausurarlos y a decir que hasta nuevo aviso no hay Asamblea Legislativa. Y también se están conociendo muchas denuncias sobre malas prácticas que están cometiendo funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, y no me extrañaría, y jueces y juezas, ¿verdad?, del órgano judicial. No me extrañaría que el siguiente paso fuera que lleguen a la Corte Suprema de Justicia también a cerrar, a cancelar hasta nuevo aviso, y ponga un letrero que diga: estamos en proceso de reorganización, ¿verdad? Estamos en proceso de dictadura. De reorganización. Ahora, ¿sabe? A mí lo que más me indigna de todo esto, y sobre todo de ver cómo han dilapidado esos recursos y los siguen dilapidando, es que está en un momento tan crítico de la crisis económica, no solo nacional, sino que de la crisis económica familiar. Acabamos de conocer por fuentes del Banco Central de Reserva que el costo de la canasta básica de alimentos en El Salvador en el mes de junio fue de $262. Es el costo de la canasta básica de alimentos más grande, más alta en los últimos 26 años, y es la canasta de consumo de alimentos de las economías que están dolarizadas, incluyendo Estados Unidos, Panamá y Ecuador. Entonces, frente a todo esto, y además también yo estaba comentando recientemente que se ha dado a conocer un informe de Naciones Unidas sobre la situación de alimentación en el mundo, y resulta que solo el año pasado hubieron 3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, o sea, que tienen dificultades para alimentarse, y que hay 1 millón, de esos 3 millones, hay 1 millón
que ha pasado el año recién 2023 durante largos periodos de tiempo sin acceso a alimentos, es decir, ha estado en situación de hambruna, mientras que el gasto social en alimentación hacia la gente más desfavorecida ha disminuido en un 48%. Entonces eso es lo que indigna y no solamente debería de indignar a los que se dicen que son de oposición, sino que debería de indignar precisamente a las personas que votaron y siguen votando por esta dictadura y por esos puyabotones y que van a elegir a esos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a ese Tribunal Supremo Electoral, que todo esto es una farsa. Y es con esto que nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que algo interesante también de abordar es que en las últimas semanas parecen haber sido sumamente turbulentas en la Asamblea Legislativa y en la administración en general. Primero recordando los denominados $14.500, del que no se ha podido constatar en qué o de qué manera se estaban utilizando o a quienes tenían metidos ahí. Número uno. Número dos, luego declaración del presidente Trump, que muchos dijeron que fue un error, que se había confundido con Venezuela. Luego Trump nuevamente habla y afirma pues que está hablando evidentemente de El Salvador. Ahora sale la lista de empleados de la Asamblea Legislativa y pareciera que no se logra concretar un equipo anticrisis, un equipo fuerte de comunicación. Esto ha llevado a que muchos piensen o consideren si el Ejecutivo está peleado con el Legislativo, dado que algunos youtubers han comenzado a criticar fuertemente a la Asamblea, al igual que algunos periódicos afines a la administración. Rolando Lumaña, ¿qué está pasando, por favor? ¿Qué no está pasando, verdad? ¿Qué no está pasando? No, pero tu análisis será. Mira, es que sí, hombre. La verdad es que están destruidos, ¿verdad? Están acabados. Este gobierno, esta dictadura está liquidada. Pregunta, ¿la oposición fue la oposición los está fragmentando? ¿La oposición les está poniendo el dedo en la llaga, suponiendo que aún exista oposición? No, mira, vamos a hablar claro. Mira, vamos a hablar lo que es. Ellos mismos se han disparado en el pie. Oposición política organizada no hay, ¿verdad? Lo que hay es oposición de la sociedad civil, que siempre es una oposición fuerte, aunque esté, digamos, no organizada. Pero el caso de Julia Evelyn, por ejemplo, ella es una opositora clara y fuerte en este país, ¿verdad? Entonces, sí hay oposición, pero es de ese tipo. Por lo general es una oposición intelectual, ¿verdad? Académica y que señala fuerte y duro. Entonces, sí hay oposición política en el país. De hecho, pues tenemos años de estar en esto. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Nada, no tienen autoridad moral para hablar. Ahora, el presidente va a salir, digamos, por segunda vez a tratar de levantar a la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué digo por segunda vez? Porque si usted se recuerda, durante las elecciones es el mismo presidente quien sale a pedir el voto por los diputados. Entonces, en esta ocasión, ¿hay algo para decir y rescatar a la Asamblea? No se puede, hijo. Además, que no se te olvide que estos diputados, esta Asamblea fue electa con los votos planchados. Estos son ilegales. Ahí hubo fraude. Tal vez ahora sí empiezan a creernos a lo que esa fracción legislativa es ilegal y lo que están haciendo es ilegal. Y Bukele no tiene la autoridad moral para hablar ahora. ¿Qué va a hablar? Mira si le ha podido contestar a Donald Trump. ¿Por qué no le contesta a Donald Trump? ¿Qué le va a contestar? Porque Donald Trump es bien grande, va grandote. Uno. Y dos, Donald Trump le dijo la verdad.
O sea que no lo puede Que refutar. le dijo que había mandado a los líderes de las pandillas a los Estados Unidos. Y no tenemos a 5 líderes pues, de las 7. pandillas, 7 líderes de las pandillas que van a ser juzgados allá en un tribunal en Manhattan. Además le dijo que era dictador, y eso es verdad, que ha mandado al Kroc para allá, es verdad, que no cumplió el acuerdo que tenía con Donald Trump. Cuando Donald Trump iba saliendo y Bukele iba llegando, hubo un acuerdo de Donald Trump con Guatemala, Honduras y El Salvador de que nos íbamos a volver país seguro. Sí, eso sí. ¿Verdad? Entonces, y que lo doblegó, lo dice Donald Trump, con decirles que si no firmaban eso no les daba apoyo económico. Para El Salvador creo que eran 750 millones, que dijeron todos que sí, que iban a volverse país seguro, o sea, que iban a volverse de verdad el patio trasero de Estados Unidos. Eso fue lo que aceptó Bukele en aquel tiempo. Después salió diciendo, no somos el patio trasero de ningún lado. Otra mentira más. Y empezó a hacerle ojitos a China. Y empezó a irse con China. Entonces hoy estamos ante un problema grave. Imagínate, hagamos un escenario hipotético. Gana Donald Trump, ¿verdad? Toma posesión el 5 o 6 de enero. Y en los próximos 90 días nos va a mandar unos 500,000 indocumentados. ¿Qué hacemos con 500,000 indocumentados acá? No hay trabajo para ellos. Aquí hay como 250,000 de personas sin trabajo. Además de eso, vienen 500,000 y ya no vienen 500,000 remesas. Dígame, la remesa, si la remesa es la primera fuente de ingreso de dólares al Salvador. Es decir, si disminuyen las remesas, generan más entradas de dólares al Salvador que las exportaciones. Las exportaciones hacia Estados Unidos están disminuyendo porque está disminuyendo la demanda de prendas de confección de maquila de El Salvador. Y si disminuyen las remesas, entonces vamos a tener un problema en balanza de pagos. Y ese problema, ya lo tenemos, ya estamos negativos en la balanza de pagos. Y si tenemos ese problema, va a haber un problema de liquidez en la economía salvadoreña que nos puede llevar a una economía no en crisis como la que estamos, sino que a una economía en plena recesión, es decir, con crecimiento negativo. Esto, mire, solamente durante los primeros 6 meses de este año, en la frontera sur de los Estados Unidos se han detenido a 26,000 migrantes salvadoreños. 26,000 migrantes, eso no es que estaban ya en los Estados Unidos, sino que en la frontera los han detenido y están ahí esperando el momento para lograr cruzar hacia los Estados Unidos. Eso de la migración a la inversa. Ya la vamos a tener, Donald Trump nos lo va a mandar de regreso. Bueno, sí, pero no como te la planteaba Bukele. No creo que era lo que nos planteaba Bukele. Y lo más paradójico es que todavía el señor Bukele, sus hermanos, sus asesores, sobre todo los venezolanos y los demás, sí, y los bitcoiners que lo acompañan, siguen viviendo en un mundo de fantasía que no corresponde a la realidad cotidiana de los salvadoreños y salvadoreñas, ni de la niñez y de la adolescencia en El Salvador. Entonces realmente esta es una situación crítica. Yo creo que la misma realidad es la que se está como tomando la revancha contra Bukele, porque hay un punto en que el mentiroso cae por sus propias mentiras. Y eso es lo que creo que le está pasando a este régimen. Y si no, veamos lo que pasó con Guatemala, pues, qué oso, qué momento tan vergonzoso. Y precisamente, Julia Evelyn, nosotros queremos hablar del comunicado que emitió el Ministerio de Economía de Guatemala, pero no sin antes irnos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y es que así como cerramos el bloque anterior, es necesario analizar el comunicado emitido por el Ministerio de Economía de Guatemala. Pero ¿en contexto de qué? Pues la ciudadanía guatemalteca comienza a reclamarle a su gobierno y comienza a decirle, mire, si el presidente Bukele le pudo quitar los aranceles a los productos de la canasta básica ampliada, ¿por qué el gobierno de Guatemala no lo hace? A lo que el Ministerio de Economía contesta, pero es que de cualquier manera no tienen aranceles. Entonces vamos a pedirle a la producción que nos ponga el comunicado. Entonces, ¿qué es lo que se puede leer ahí? Veamos en primer lugar. Estamos hablando de que dice los productos que integran la canasta básica alimentaria de Guatemala cuando provienen de Centroamérica y Estados Unidos gozan de 0 aranceles. El Ministerio de Economía realizó una revisión de los productos que integran el CBAU, es decir, urbana y rural, y determinó una lista de productos que se importan en su mayoría de Centroamérica y Estados Unidos en el marco de los acuerdos comerciales como el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el CAFTA. Favorecen que estos productos estén libres de aranceles. Considerando lo anterior, entre los productos con arancel cero importados de Centroamérica y Estados Unidos están carne de pollo, huevos de gallina, papa, tomate, cebolla, repollo, lechuga, zanahoria, apio, chile, pimiento, whisky, cilantro, perejil, plátanos, bananos, aguacates, naranja, limón, entre otros. Esto responde cuestionamientos generalizados sobre si la medida tomada por el gobierno de El Salvador respecto a eliminar los aranceles a la canasta básica podría replicarse en Guatemala, cuando en realidad ya fue implementada gracias a las negociaciones del Ministerio de Economía en los tratados comerciales en búsqueda de beneficiar a la población. La canasta básica de El Salvador depende hasta en un 89%. Imagínese usted, 89% de los productos que importa de Guatemala, principal proveedor, así como de Honduras y de Nicaragua. En Centroamérica ya hay libre comercio para los productos de la canasta básica y se comercializan sin arancel. Guatemala, 23 de julio del 2024. Aquí siempre se tienen ambos criterios. ¿Acaso el gobierno de Guatemala está mintiendo? El gobierno de Guatemala está siendo financiado por George Soros y está emitiendo este tipo de comunicados. Y lo digo seriamente porque mucha gente así lo cree, así lo considera. ¿O es que Guatemala está desmintiendo una situación económica que la mayoría estamos creyendo, Ronald? Vamos a ver, Fernando, mira, el comunicado de Guatemala, del Ministerio de Economía de Guatemala, dejó desnudo a El Salvador. Aquí Bukele hizo una parafernalia de que le había quitado los aranceles a la canasta básica. La canasta básica no tiene aranceles, señor Bukele. No los tiene desde Cristiani, Calderón Sol y usted mismo, que quitó hace unos 3 años, los únicos que quedaban. Entonces yo no le puedo quitar a algo que no existe. ¿Me entiende? Es una mentira lo que él dijo. Yo te voy a dar 3 cosas, señores, oigan bien, para que bajen los precios de la canasta básica. Quitar el IVA a la medicina, quitar el IVA a la canasta básica, a los alimentos, y quitar el IVA a los insumos agrícolas para empezar a ayudar a los agricultores de nuestro país. IVA, a ver, Ronald, pero ese IVA del que usted habla, estamos hablando de IVA de verdad, no IVA que no tenía, ¿no? No, es que ese sí existe. Esto existe. Es que hay que diferenciar entre lo que es y un arancel y lo que es el IVA. Arancel es un impuesto que se le pone a algunos mercaderías o servicios que vienen al país. El IVA es directo. Además, los aranceles se utilizan como una herramienta económica para proteger algunas veces a los productores nacionales, ¿verdad? Cuando vos le quitas los aranceles a algo, ¿a quién está favoreciendo? A los importadores, pero en contra de los productores. O sea que en el momento que se le quitan los aranceles al maíz, por ejemplo, aquí entra maíz sin aranceles de Estados Unidos. Tú sabes que aquí se consume
más maíz de Estados Unidos que el que producimos nosotros. Y es más barato aquí, pagando el transporte. Increíble. Es más barato el maíz norteamericano. ¿Pero por qué? ¿De qué sirve que no tengan aranceles? Igual hay que pagar el transporte. Sí, pero ¿por qué es más barato? Porque en Estados Unidos le subsidian entre el 60 y el 80% a los campesinos norteamericanos para que produzcan maíz. Sí. Por lo tanto, es más barato. ¿Por qué no nosotros vamos y atendemos a nuestros campesinos, a nuestros agricultores y subsidiamos allí y comenzamos quitándole los aranceles a los insumos agrícolas? Perdón, el IVA a los insumos agrícolas. Así es lo que ¿Me entiende? Entonces, el IVA, son 3 IVA, miren bien, con esto sí bajaría el costo de vida de los salvadoreños. La medicina, quitarle el IVA a la medicina, a los insumos agrícolas y a la comida de la canasta básica. Esos 3 nos bajan todo. Algunas personas dicen, algunos economistas, prepago también, dicen que no pueden quitar el IVA ni a las medicinas, ni a la comida, ni a los insumos, porque eso representaría una caída en los impuestos recaudados por el gobierno. Es cierto, pero son impuestos que paga la gente pobre. Entonces, ¿qué es lo que haría un gobierno que de veras estuviera en función de la gente pobre y no de la gente rica? Pues lo que haría es que haga una estimación de cuántos millones de dólares va a dejar de percibir en concepto de IVA al quitarle el IVA a las medicinas, a la canasta básica y a los insumos agrícolas, y compensar esa caída con el aumento al IVA en los artículos de lujo, como por ejemplo los carros Ferrari y todos esos carros que entran pagando, que ingresan y se venden con un IVA del 13%, quitándole las exenciones fiscales a las empresas nacionales y extranjeras que están ubicadas en ciertos sectores donde dominan los grupos oligárquicos, como el turismo, como la construcción, entre otros, ¿verdad? Solo en productos, solo en exenciones fiscales, el gobierno salvadoreño deja de percibir anualmente entre 600 y 700 millones de dólares. Ahí usted ya tiene otra forma de compensar, y una tercera forma de compensar: restituya el impuesto al patrimonio, que fue un impuesto que existió durante muchísimos años en El Salvador y que fue eliminado por el gobierno de Alfredo Cristiano. Entonces nunca se volvió a restituir. Entonces tiene opciones, pero la cuestión es que esto del tema de los alimentos es un tema político. Quien tiene más poder, quien tiene mejores contactos con el gobierno, son los grandes importadores distribuidores, y por eso es que a ellos les quita los aranceles y les quita y el IVA lo mantiene a las familias, que son las que no tienen poder de negociación. Complementemos, Ronald. Justo lo que dice Julia Evelyn. Mira, los oligarcas son los que importan alimentos para venderlos acá. Ellos ganan millones con eso, ¿verdad? ¿Y a dónde están los oligarcas? Ahí a la par con Bukele, son los que gobiernan. Además, Bukele hoy, como ya es cafetalero, ¿verdad? Ya es un oligarca terrateniente cafetalero de este país. Ya le compró una finca a los Crits y la otra a los Regalados, y hizo una sola. Y además queremos saber de dónde salió esa plata, de dónde salió ese pisto, señores. Es la pregunta de la semana, claro. ¿de dónde salió? Y además hay que ver si es ético que un presidente esté comprando fincas, esté haciendo café y vendiendo café en el país. Cuando él debe estar realmente administrando el país como dictador, no como presidente. Por eso ¿verdad? es que él administra, él lo que está administrando es su finca, y cree que así como administra su finca de café, así El Salvador en su conjunto somos una finca, y que nosotros somos los jornaleros, los peones de la finca. Y que somos su finca. Su finca, por eso es que nos trata como la manera. Y por eso está quebrado esto.
Es que así no se puede, porque esa es la forma en que la oligarquía históricamente ha gobernado este país y lo ha administrado y nos mantiene en el subdesarrollo. No, pero con lo de la pregunta clave aquí es, ¿y de dónde sacó Bukele el dinero ¿Dónde salió el pesto de las fincas? Esa finca, o Dos comprar fincas, esas dos tierras? Dos y hizo una sola. ¿No será que el Bitcoin, que no ha comprado Bitcoin y que en lugar de comprar Bitcoin, en realidad lo que utilizó el dinero para comprar la finca? Yo no estoy asegurando nada, solamente estoy haciendo preguntas. Y la única manera, presidente Bukele, en que usted puede esas dudas disiparlas y que no andemos pensando mal, es que nos muestre de dónde sacó el dinero, cuál es el origen del dinero, de ese patrimonio que lo convirtió a usted en un cafetalero oligárquico de este país. Bueno, así nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, como último punto, es necesario preguntarse, bueno, si nosotros dependemos en el 89% de los productos que entran de Guatemala, Honduras y Nicaragua, entonces, los productos que se están comercializando en los agromercados, entonces, ¿de qué forma mantienen esos precios bajos? Digamos, 17 tomates por $1, claro, ¿le ayuda a la ciudadanía? Claro que sí, evidentemente. No estamos diciendo que no, pero se están subsidiando de alguna manera, dado que nosotros no somos los productores. Ronald. Ese es el problema, que no somos los productores. Mientras no nos dediquemos a producir nuestra propia comida, vamos a estar dependiendo de los otros. Hoy dependemos de Guatemala, de Honduras, México y Nicaragua. Y creo que nos duele en nuestra soberanía que Guatemala nos esté recalcando que dependemos en el 89% de ello. Así es. Entonces, ¿querés arreglar el problema de los alimentos acá? Hay que ayudarle a los campesinos, a los agricultores. Y si querés hablar de subsidio, no estés hablando de ese subsidio que hacen los agromercados. ¿Cómo subsidian ellos? Le compran el tomate a los guatemaltecos, se lo compran a 3 por el peso y lo van a vender a 17. Entonces, lo que pierden allí, ese es el subsidio. Pero ¿a quién está subsidiando? Al productor guatemalteco. A él está beneficiando. ¿Por qué no ir y subsidiar a nuestros campesinos, quitándole el IVA a los insumos agrícolas, dándoles premios por cantidad de producción hasta que nuestro agro vuelva a florecer? Mira, estamos perdiendo la mano de obra en la agricultura. Anda a ver cuál es el promedio de la gente que trabaja la tierra, 64 años me decían. ¿Ah? ¿Y los jóvenes? Los jóvenes tienen que huir. ¿Por qué? No hay esperanza en el campo. Los campesinos no tienen esperanza de vida. Por eso huyen del país. Por eso se van mojados para Estados Unidos. Ese es el problema. Mientras no solucionemos el problema de la comida, mientras no tengamos una seguridad alimentaria, que es obligación del Estado, aquí no vamos a poder controlar los precios. Que son unas cosas, es una deuda pendiente de todas las asambleas legislativas anteriores y de esta, que es tener una ley, aprobar una ley de seguridad, de soberanía y de seguridad alimentaria, en donde las importaciones de alimentos sean la última instancia y primero sea fomentar la producción nacional. Y en cuanto a los subsidios, en economía hay una frase que dice que no hay almuerzo gratis, siempre alguien lo paga, y quienes pagamos los subsidios, que está dando los agromercados, así como quienes estamos pagando las tazas de café que el presidente Bukele está regalando a nivel nacional, pues somos nada más ni nada menos que el pueblo salvadoreño. Damas y caballeros, hemos llegado al final de Criterios, pero como siempre no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros analistas.
Julia Evelyn, ha sido un placer. No, muchísimas gracias por la invitación, muy gentil. Ronald Umaña. Gracias, Fernando, hombre, muy amable por invitarme a estar aquí con mi hermana y buenas noches. Y gracias a ustedes que nos permiten entrar a su hogar. Que nos tienen paciencia también. Sí, que nos tienen paciencia, que nos aguantan. Que nos aguantan. Sobre sí. todo eso. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto, siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.